Don Eric Gutiérrez, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. ¿Preocupado o encantado con el despido de Xabi Alonso? Yo sorprendido. Sí, me sorprendió Bueno, muchísimo la noticia ayer, don Luis. pues a mí no demasiado, la verdad. ¿No? Sí, no, yo no tanto la noticia, sino el momento en el que se produce. Bueno, a partir de las 10:10 lo comentarán don Eric Gutiérrez y don Guillermo Díaz en Deportes en Libertad. Vamos con las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado en un encuentro que se produce después de que el mandatario evitara respaldarla públicamente como figura de gobierno para Venezuela. Machado llegó a declarar que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recibió el pasado diciembre en Oslo del Nobel de la Paz. En paralelo, el Senado estadounidense debatirá una resolución impulsada por el senador republicano Rick Scott que elogia la operación militar y busca reconocer a Edmundo González y a María Corina Machado como referentes legítimos de la transición venezolana. La iniciativa cuenta con amplio apoyo republicano y se prevé su rápida aprobación. Mientras tanto, Machado se reunió ayer en el Vaticano con el Papa León XIV, a quien pidió interceder por los venezolanos que permanecen secuestrados o desaparecidos. Bueno, antes comentábamos que... Bueno, me voy a referir a la encuesta que hicimos ayer. Ayer preguntábamos cuál era la opinión de los oyentes sobre este primer año de gobierno de Trump. Y dábamos 4 opciones. Ganó abrumadoramente, 80 y pico %, la de que valoraban los oyentes bien este año de Trump, porque bueno, está consiguiendo devolver libertades a países y a la población occidental. Pero había un 10 y pico %, 13%, creo recordar, que decía que le parecía bien lo que estaba haciendo Trump, pero que era muy blandito. Vamos, que hubieran querido que Trump hubiera hecho más cosas en este año. Bueno, pues en Estados Unidos, en el bando republicano, está pasando un poquito lo mismo. Antes comentábamos cómo el senador Lindsey Graham le había dicho a Trump que es republicano, Lindsey Graham, que le había dicho a Trump que no basta con las sanciones comerciales a los países que trabajen con Irán, es decir, no basta con decretar un bloqueo comercial, sino que hace falta intervención militar directa, aérea. Es decir, le está diciendo a Trump que esto que has hecho es muy blandito, queremos más. Y con el tema de Venezuela, pues 3/4 de lo mismo. En el Senado americano, los senadores republicanos le han dicho a Trump que muy bien la intervención, muy bien la detención de Maduro, pero que hace falta ir más allá. Que nada de trabajar con el régimen chavista, ni con sectores disidentes del régimen chavista, y que lo que hay que hacer es reconocer a María Corina Machado como presidenta de Venezuela. Bueno, a mí no me parece mal ese tipo de presión, ese decirle a Trump, muy bien lo que estás haciendo, pero ojo, porque lógicamente va a haber gente que te coma la oreja para que al final dejes vivo el régimen chavista, y no se puede consentir semejante cosa. Así que, bueno, pues estoy de acuerdo con esa presión. Efectivamente, va a haber mucha gente tratando de que Trump no le dé la estocada final al régimen chavista, fundamentalmente porque ha habido muchísimo canalla haciendo negocios con ese régimen chavista mientras torturaba, desaparecía y asesinaba a los venezolanos, y esos canallas pues van a hacer todo lo que puedan para que el régimen no caiga, lo cual incluye pues tratar de acercarse a Trump, tratar de comerle la oreja, tratar de convencerle de que no te cargues todo el régimen, prolonga la etapa interina. Bueno, yo creo que la idea de que sea el propio régimen el que se desmonte, es decir, la idea de no poner ahí a un presidente civil hasta que no estemos seguros de que no le van a matar a tiros en 2 días, pues es buena. Ahora, también es verdad que hay que tener cuidado de que no triunfen aquellos que van a tratar de hacer que el régimen sobreviva a Trump por el procedimiento de dilatar la transición lo más posible. Así que, bueno, pues me parece bien que en el bando republicano haya quien presione a Trump para que sea aún más duro en sus planteamientos.
Al final va a quedar como un moderado Trump. Bueno, ayer Trump hacía unas declaraciones que aparentemente pues son de cajón y aparentemente pues no demasiado importantes, pero en realidad tienen una importancia enorme de cara al futuro del Partido Republicano en Estados Unidos y de cara al futuro de todo el movimiento que hay alrededor de Trump. Escuchen lo que Trump dijo ayer. El presidente estadounidense Donald Trump rechazó de forma tajante en una entrevista con The New York Times a cualquier persona antisemita que se identifique con el Partido Republicano o con su movimiento Make America Great Again. Sus declaraciones llegan tras varias polémicas por algunos comentarios antisemitas de figuras conservadoras que han generado divisiones internas entre los republicanos. Donald Trump reafirmó su apoyo a Israel, recordó que él mismo fue distinguido con el Premio Israel y subrayó sus vínculos familiares con el judaísmo a través de su hija Ivanka Trump y su familia. Pese a ello, el Partido Republicano enfrenta varias controversias recientes, entre ellas la revelación de chats en los que jóvenes líderes elogiaban a Adolf Hitler y la crisis en la Fundación Heritage tras la defensa de una figura acusada de antisemitismo. Bueno, para entender por qué es importante esta noticia, pues hay que reconocer una realidad. Dentro de lo que es el mundo de la derecha occidental, existe un reducto, una fracción, un búnker profundamente antisemita, extrema derecha dura, de la de antaño, filonazi, o por lo menos, en fin, suficientemente antisemita como para que sientan más lejano a Israel que a Adolf Hitler. Es gente bastante asquerosita y que afortunadamente ha quedado absolutamente marginada dentro del mundo de la derecha occidental. Ahora el antisemitismo, pues el vehículo fundamental son los partidos de izquierda que han abrazado el antisemitismo hitleriano con un entusiasmo digno de las Hitlerjugend. Bueno, ese reducto de la derecha que todavía existe, que es antisemita y donde se mezcla mucha gente de muy diversas procedencias, pues afortunadamente Trump lo ha marginado, pero ese mundo se está revolviendo. Y hay algunas figuras mediáticas de renombre, tipo Tucker Carlson o tipo Candace Owen. Y lo que ha hecho Trump ayer es romper todo lazo y terminar de condenar al ostracismo a todos esos opinadores de la derecha antisemita. Y ha dicho que no son bienvenidos los antisemitas en el movimiento MAGA, no son bienvenidos en el Partido Republicano, no son bienvenidos en el entorno de Trump. Y esto tiene importancia porque el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, ha intentado, pues quizá para mantener incólumes sus expectativas electorales dentro de 3 años, pues ha intentado que no hubiera una ruptura tan fuerte con ese mundo extremista antisemita. Y entonces pues ha hecho algunos gestos de, en fin, si no acercamientos, sí que de no ruptura con esos personajes. Por ejemplo, Tucker Carlson, al que invitó a la Casa Blanca hace poco. La intervención de ayer de Trump zanja de raíz todo eso. La extrema derecha antisemita no es bienvenida en el entorno del trumpismo, del movimiento MAGA, del Partido Republicano, y no hay nada más que hablar. Y me parece excelente que haya hablado Trump con tanta claridad. Efectivamente, con esa extrema derecha nada que hablar. Pero nada es nada. Antisemitas a pastar. Pero claro, eso pues va a significar que de cara a las presidenciales de 2027, pues ahí vamos a tener un pequeño problemilla. Porque a J.D. Vance le puede pasar factura su no claridad en estos temas. Y hay una figura que está adquiriendo cada vez más prestigio, que está subiendo cada vez más enteros, que es Marco Rubio. Marco Rubio ha descartado postularse para la presidencia y ha dicho que será con mucho gusto candidato a vicepresidente con J.D. Vance. Pero, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, pues oiga, a lo mejor resulta que es que el mejor candidato para sustituir a Trump es Marco Rubio.
Eso, bueno, lo tendrán que decidir las bases del Partido Republicano. En cualquier caso, malas noticias para todo ese entorno de la extrema derecha antisemita, porque uno, si no el principal financiador de todo ese mundillo, es Irán. Irán, por ejemplo, tiene a sueldo a figuras como hay un tío que vinculado al Ku Klux Klan americano, extrema derecha, por supuesto odiadores de los judíos, que participa cada 2 por 3 en eventos en Irán con el partido, es decir, les une el odio a los judíos, y por supuesto Irán mete dinero en tratar de promocionar todos esos grupúsculos repugnantes. Así que cuando caiga el régimen de Irán, pues hombre, a lo mejor nos enteramos de quién ha estado cobrando de ese régimen financiador de terroristas, y a lo mejor obtienen su merecido judicial, pues algunos antisemitas a sueldo del régimen de los ayatolás. Vamos, me encantaría. Bueno, en Irán sigue agravándose la situación. Como ya les he comentado en las noticias de las 7, en estos momentos Trump tiene sobre su mesa las opciones que le ha puesto el Pentágono para una eventual intervención militar. Parece que Trump está intentando agotar las vías diplomáticas para forzar al régimen a efectuar una transición pactada sin necesidad de que Estados Unidos efectúe alguna operación, pero en el régimen están en esa misma situación que estaban los venezolanos, de por un lado negocio con Estados Unidos para ver si hay solución diplomática, pero por otro hago peroratas diciendo americanos, venid aquí, os vais a enterar y tal. Bueno, pues los iraníes están diciendo en estos momentos lo mismo: si Estados Unidos viene aquí se va a enterar, patatín patatán, y por otro lado lanzando mensajes a Trump de que quieren negociar. Con lo cual, pues la cosa, me temo que a lo mejor acaba como Venezuela, con alguna intervención directa de Estados Unidos. No es una posibilidad remota, y precisamente por eso esta noticia que les vamos a comentar. La embajada de Francia en Teherán ha reducido su personal no esencial ante la expansión de las protestas en todo Irán. Según diversos informes, parte del personal abandonó el país entre el domingo y el lunes pasado. Aunque el gobierno francés no ha emitido un comunicado oficial, la decisión se interpreta como una medida preventiva frente al agravamiento de los disturbios, de acuerdo con fuentes conocedoras de la situación. En paralelo, la embajada virtual de Estados Unidos en Teherán instó a sus ciudadanos a salir de Irán de inmediato y hacerlo con un plan que no dependa de la asistencia del gobierno estadounidense. La advertencia se produce mientras continúan las protestas y la dura respuesta de las autoridades iraníes. Bueno, Francia ha ordenado evacuar a todo el personal no esencial de la embajada en Irán. Eso básicamente pues puede responder a una de dos cosas o a las dos cosas a la vez. Primero, a la posibilidad de que efectivamente haya una intervención militar con medios aéreos por parte de Estados Unidos, o segunda posibilidad, que a medida que se agrave la situación, pues tema Francia que el régimen iraní en su huida hacia adelante pueda secuestrar ciudadanos franceses para utilizarlos como moneda de cambio y de presión. O puede ser que la razón para evacuar a todo el personal no esencial sea las dos cosas a la vez: que puede haber intervención militar de Estados Unidos y que el régimen podría tratar de blindarse tomando rehenes occidentales. Estados Unidos no tiene embajada en Irán, pero ha recomendado que si hay ciudadanos americanos en el país, lo abandonen de inmediato. Y acabo de leer que hace un par de horas el gobierno sueco también ha ordenado a sus ciudadanos abandonar Irán. No sé si ha habido pronunciamiento del gobierno español, pero bueno, debería pronunciarse. Supongo yo que a lo mejor emitir una alerta para que salgan de Irán los españoles que allí se encuentren, pues no estaría de más. En fin, ya saben ustedes que el acto final del drama Pedro Sánchez o la traición continua se abrió con la condena de García Ortiz, fiscal general del Estado delincuente, que fue condenado por filtrar información privada de un ciudadano sin que hubiera ningún motivo
para ello, ningún motivo legal, simplemente por deseo de agradar a sus jefes políticos. Bueno, pues resulta que la condena de García Ortiz, que era inhabilitación, pues parece que era inhabilitación solo para el cargo de fiscal general del Estado, porque ahora resulta que se va a incorporar como fiscal de a pie a la Sala Social del Tribunal Supremo. Tócate las narices, escuchen. Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, abre una nueva etapa en su carrera tras la condena por revelación de datos confidenciales. Por decisión propia se incorporará a la sección social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, un área caracterizada por su menor exposición mediática y un ritmo de trabajo más sosegado dentro del Ministerio Público. Según fuentes fiscales, García Ortiz eligió este destino con el objetivo de alejarse del foco público que marcó su etapa al frente de la Fiscalía General. La sección social está dirigida por el fiscal de sala jefe Luis Manuel López Sanz Aránguez y el exfiscal general ya se presentó la pasada semana para saludar a sus futuros compañeros. García Ortiz conserva la condición de fiscal de sala, la máxima categoría en la carrera fiscal, y ha trasladado a personas de su entorno profesional que su prioridad en esta nueva fase es recuperar la calma tras los acontecimientos que han sacudido su trayectoria reciente. Bueno, o sea que un fiscal general que ha sido condenado por cometer un delito, es decir, un delincuente, puede continuar siendo fiscal en el Tribunal Supremo, en la Sala Social. O sea, un señor que no ha dudado para satisfacer a sus amos políticos, para lamerles la bota con un poquito más de fruición, a ver qué le cae. No ha dudado en filtrar datos de un ciudadano particular. Sin embargo, sí está capacitado para ser fiscal de sala en el Supremo, de la Sala de lo Social. O sea, si a alguien le toca esa sala, ¿puede ese alguien estar seguro de que la Fiscalía, en caso de que le tocara a García Ortiz, no va a filtrar los datos del juicio a alguien? ¿Cómo puede este señor seguir ejerciendo de fiscal? Oiga, que las normas vigentes indican que si a un fiscal se le condena por delito doloso, tiene que dejar la carrera fiscal. Salvo que haya intervención de la propia Fiscalía General del Estado para conmutarle eso por alguna otra cosa o cancelar esa expulsión de la carrera fiscal. ¿Se ha intervenido para evitar que García Ortiz deje de ser fiscal? ¿Se va a permitir que un fiscal delincuente siga siendo fiscal? ¿Ah? Pues oiga, está muy bien, ¿no? ¿Qué confianza me da esto en la justicia que permite que delincuentes sigan ejerciendo el ministerio fiscal? En fin, bueno, ya saben ustedes que dentro de menos de un mes, dentro de 3 semanitas y poco, hay elecciones en Aragón, segundo test para Pedro Sánchez, segundo test autonómico después del test extremeño que se saldó con un suspenso, con un deficiente. Ya están saliendo encuestas sobre Aragón y la de Electomanía que conocíamos ayer pues proporciona un dato en consonancia con lo que estamos conociendo a través de otras casas encuestadoras y lo que estamos conociendo a raíz de las elecciones extremeñas. Escuchen. El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas en Aragón, aunque necesitaría el apoyo de Vox para formar gobierno, según el último electopanel de Electomanía. De acuerdo con este sondeo, el PP obtendría el 40,3% de los votos, lo que se traduciría en 31 escaños, 2 más que en el anterior electopanel y 3 más que en las últimas elecciones. Cabe remarcar que la mayoría absoluta se sitúa en 34 diputados. En segunda posición se situaría el PSOE con una intención de voto del 24,8% y 18 escaños, 1 menos que en el sondeo previo y 5 menos que en los anteriores comicios. El tercer lugar sería para Vox, que alcanzaría el 17,3% de los sufragios y 12 escaños. Aunque perdería un diputado respecto al electopanel anterior, ganaría 5 en comparación con los resultados de 2023. Completan el reparto Junta Aragonesista con 3 escaños, Aragón Existe con 2 e Izquierda Unida con 1. Bueno, el Partido Popular pues va a repetir lo que ya pasó en Extremadura, parece. Va a subir con respecto a lo que obtuvo en las elecciones anteriores, va a subir en escaños. En Extremadura bajó en votos, pero subió un escaño. El Partido Socialista se hunde y Vox se dispara, con lo cual
pues al final volvemos a la misma situación que estamos ahora, es decir, PP no tiene mayoría absoluta y necesita a Vox, y después de las elecciones del 8 de febrero pasará 3/4 de lo mismo, pero con una diferencia, y es que la diferencia entre PP y PSOE en escaños pues será mucho mayor, el PSOE tendrá muchos menos escaños en la Cámara, es decir, lo mismo, pero con un PSOE más debilitado. Pero ojo, porque está en estos momentos la cosa muy interesante por una posibilidad que es remota y no creo que se produzca, pero que, bueno, podría producirse, que es que Vox le dé el sorpaso en Aragón al PSOE. La semana pasada estaba Vox a 8 puntos, ahora está a 7 del Partido Socialista. Es menos de media docena de escaños ya lo que les separa. No creo que la campaña dé para tanto como para que ese diferencial se cierre y Vox le pueda pasar al Partido Socialista, pero entra dentro de lo posible. Y desde luego, como se produjera, sería para el PSOE pues un mazazo del que ya sería imposible recuperarse. Vamos a ver qué sucede. Ya saben ustedes que las encuestas en Extremadura minusvaloraron el ascenso de Vox. ¿Está pasando en este caso en Aragón lo mismo? No necesariamente tiene que pasar lo mismo, pero desde luego, si estuviera pasando eso, entonces estarían en estos momentos Vox y el PSOE en un pañuelo. Así que vamos a esperar al 8 de febrero y ver cómo está en estos momentos el sentimiento anti-Sánchez entre los españoles. Bueno, pues hay una cosa antes de pasar a la publicidad, y es que el Partido Popular ha hecho bien un tema que es el escalonar las elecciones autonómicas. El Partido Popular, hombre, pretendía en Extremadura o en Aragón conseguir una mayoría absoluta para no depender de Vox. Eso ni lo consiguió en Extremadura ni lo va a conseguir en Aragón. Pero además de eso, el Partido Popular, pues hombre, pretendía explotar la debilidad del Partido Socialista. Y eso desde luego está saliendo bien para el PP y para todos. Porque efectivamente ese escalonamiento de 4 elecciones regionales donde el Partido Socialista no tiene demasiadas posibilidades, pues es letal. Sánchez ha recibido un primer mazazo en Extremadura, va a recibir uno segundo en Aragón, llegará a Castilla y León ya muy tocado, y en Andalucía, pues en fin, con Chiqui Montero, la maga de la logopedia, como candidata, pues ya ni les cuento. Así que, bueno, pues ese escalonamiento hay que reconocer que ha sido, de cara a debilitar al PSOE, una excelente jugada por parte del Partido Popular. Bueno, vamos con breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.